Bueno, una semana más en Verde que te quiero verde, con Alejandro Rico, el director de Grupo Liken. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, Jesús. ¿Todo bien por aquí? ¿Listos para continuar con las ciudades? Eso es, seguimos con las ciudades. La semana pasada nos adentraste, lógicamente, en el espacio de convivencia en donde vive la mayoría de los seres humanos en el planeta y vamos a Sí, seguir hablando de ciudades. sí. Bueno, en las ciudades hay una cuestión evidente, que hay mucho espacio, que es un espacio público en el que convivimos todos. Luego están Ujú. nuestras casas, nuestros hogares, que es un espacio más privado, pero los espacios públicos son muy importantes. ¿Qué nos vas a contar hoy? Pues bien, Jesús, mira, siguiendo un poco tal y como decíamos la estela el último verde que grabamos la semana pasada, mi intención hoy es, ya después de haber hablado de los grandes motivos sobre los que va a pivotar esta economía circular, este desarrollo de las ciudades, hoy me interesa muchísimo que nos adentremos en los focos principales de estudio, que no es lo mismo. Es donde verdaderamente la Unión Europea está poniendo a día de hoy todo su empeño para sacar adelante políticas que puedan hacer de nuestras ciudades más habitables. Las ciudades, al fin y al cabo, Jesús, son nada más y nada menos que reflejo de nuestros usos, de nuestros vicios, y por lo tanto son lugares en los que esta economía lineal contra la que estamos intentando luchar se ve reflejada en todos los estratos y a todos los niveles. Entonces, tal y como avanzábamos la semana pasada, estas ciudades son, por un lado, grandes abanderadas del problema actual, pero también pueden ser prescriptoras de estas nuevas soluciones. Teniendo esto como detalle y ya entrando en lo que tú mismo estabas presentando ahora, Jesús, Sí. los espacios públicos se han convertido en uno de los centros más importantes de investigación de la propia Unión Europea. A día de hoy corresponden entre un 2 y un 15% del territorio de lo que entendemos como ciudades europeas en la media. Evidentemente, hay diferencias abismales entre norte y sur, pero el 2 y el 15% es esa cifra en la que nosotros nos podemos empezar a mover un poco, a hacernos un poco la idea de dónde están esos parques, dónde están esos centros públicos, que desde el primer momento nos invitan un poco a dejar atrás ese gris asfalto contrastando con ese verde tan fuerte que tienen estos parques. Ujú. Este color del que estamos hablando ha ido evidentemente escalando, conquistando posiciones en toda Europa, porque a día de hoy en estos espacios verdes que hablamos de un 5, de un 15%, Ujú. ojo, pero en los últimos 25 años han escalado y han aumentado un 38% su espacio en las ciudades. Es Ujú. decir, las ciudades que habitamos a día de hoy son un poco más circulares en ese sentido que las que podíamos encontrar hace pues, esos 25 o 30 años, con un 44% además de esta población europea viviendo a 300 metros de parques públicos, Sí. algo que también es bastante reseñable. Ujú. Eh, entonces, estos parques, la verdad es que, Jesús, tienen que estar diseñados mejor y mejor planteados porque representan uno de los grandes retos a día de hoy, que es la calidad del aire, por ejemplo, lo que vienen siendo las ciudades. Pulmones, ¿no? Eh, Ujú. Pulmones de las propias ciudades, en efecto, Claro. Jesús. Ajá. Además, de alguna forma consiguen regular el microclima que existe en estas ciudades y además ensalzan un poco esa sensación de seguridad, de integración social, de que la ciudad es viva, de que no son vertientes que nos llevan de casa al trabajo, sino que Ujú. tenemos ahí un arraigo de espacios en los que nosotros nos podemos mover y convivir y desarrollarnos socialmente también, que no es para nada baladí. Ujú. Entonces, cuando la Comisión Europea habla de estos espacios públicos, dentro de contextos urbanos, utiliza una frase que creo que nos puede reflejar muy bien lo que ellos entienden por espacios públicos. Y es que hacen que las ciudades sean más vivibles. Claro. Ujú. Por lo tanto, es un tema bastante importante en todo lo que viene siendo la dinámica europea conforme a la economía circular y el desarrollo de las ciudades. Ujú. Son, tal y como decíamos antes, grandes espacios que de alguna forma pueden desestresar la población, Ujú. ¿vale? Y que aportan un bien indiscutible a nuestro día a día. Ujú. Muy bien. Ujú. Y cuando hablamos de esos espacios públicos, ¿en qué factores tendríamos que fijarnos? ¿Cuáles son los factores determinantes de cómo deben ser esos espacios públicos? Mm. Pues Jesús, hay muchísimos factores, ¿vale? Ajá. Podemos empezar aquí a estar bastante tiempo, pero bueno, he intentado hacer un poco un resumen bastante concentrado de esos factores sobre Vale. los que podemos pivotar en cuanto a estos lugares, ¿no? Ajá. Primero, hay que entender que son lugares importantes y significativos
que no solo deben de conseguirse, sino que también se deben asegurar. Es decir, no se trata solo de crear estos parques, sino de su verdadero mantenimiento. Y un mantenimiento que, maltratadas las distancias y diferencias entre los diferentes países, hay que saber mejorar y ampliar para asegurar esta biodiversidad, para asegurar estos pulmones de los que estábamos hablando antes. En esta realidad tan cambiante que estamos viviendo a día de hoy, que estamos enfrentando, existen tendencias que nos pueden aportar una imagen general de hacia dónde vamos y hacia dónde debemos ir. Entonces, al analizar las diferentes guías locales y nacionales a nivel europeo en materia de espacios públicos, Sí. existe, primero de todo, tal y como había dicho, una clara diferencia entre los diferentes países de la Unión. La visión que tenemos los del sur puede diferir más o menos mucho de la que tienen los del norte. Claro. Y por lo tanto, evidentemente, estos espacios tienen que al final no solo ser cuidados, sino evidentemente aplicados según los usos y las zonas de la Unión Europea. Pero hay algo que sí que todos los parques y todos los espacios abiertos tienen que tener en cuenta. Deben ser lugares accesibles, eso por descontado, inclusivos y abiertos a cualquier tipo de edad, sin ningún tipo de discriminación. Las estructuras demográficas están empezando a cambiar y cada vez hay una población más envejecida en Europa. Como resultado, se tiene que empezar a rediseñar estos parques para que sean incluso más acogedores para esa sociedad vieja, para esa cantidad de gente adulta que tiene que vivir en estos parques y que tiene que convivir en estos parques. Este rediseño, esta regeneración, de alguna forma, Jesús, provee de oportunidades enormes para ya empezar a repensar y un poco repentizar sobre nuestra propia cultura. Nuestros espacios urbanos convienen también gran parte de nuestra diversión y nuestro ocio. Una oportunidad que no podemos desaprovechar ahora que estamos empezando a hablar de materias de espacios públicos es la idea de intentar también incluir todos estos edificios, todas estas factorías, estas fábricas que han dejado una huella en la ciudad, que están ahora en desuso y que pueden convertirse perfectamente en espacios públicos, Claro. bien sea techados, claro está. Espacios en los que se fomente el coworking, que se convierte en diferentes asociaciones y puntos de encuentro para gran parte de la población. Pueden un poco también dinamizar en ese sentido lo que viene entendiéndose como espacio urbano, no solo verde. En definitiva, Jesús, es un espacio que nos invita a soñar. Y como nos invita a soñar, otro de los puntos claros y más importantes es el de tener en cuenta la opinión de la sociedad per se durante el rediseño o la propia creación de estos espacios públicos. Al final, como hemos dicho, son los pulmones verdaderos de la ciudad y son, por así decir, un poco el primer germen del cambio, ¿no? Es donde verdaderamente podemos empezar a ver esa economía circular funcionando como debe de ser. Algo que eventualmente esperemos se pueda expandir bajo otros sistemas a lo largo de las ciudades. Me quedo como conclusión que me ha gustado mucho con tu frase de que los espacios públicos nos invitan a soñar la ciudad, o sea, no solo a vivirla, sino a soñarla. Y luego la frase que utiliza, como decías, la Comisión Europea, de que el espacio público hace más vivible la ciudad, nos lo hace más, pero que además medioambientalmente suponen un hecho de pulmón y de biodiversidad importantísimo para las ciudades como son los parques. Con lo cual, yo creo que la conclusión es muy clara y que tenemos que cuidar esos espacios públicos porque es, independientemente del porcentaje, es en donde de verdad se hace la vida en comunidad en las ciudades. Totalmente, Jesús, así es. Bien. Pues seguro que la semana que viene seguimos con las ciudades. Me temo que no vamos a abandonar este ámbito porque no vamos a soltar el barco tan rápido. Es amplísimo. Así que la semana que viene seguimos hablando de ciudades, Alejandro. Perfecto, Jesús, venga. Chao. Muchísimas gracias, Alejandro, como siempre. Adiós. Adiós.